Hierro, música mayamense. Damos la bienvenida a Zoe Valdés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Viaje largo, ¿no? Te veo que te ajustas inmediatamente al jet lag. Te veo enérgica, descansada. ¿Cómo lo haces? Pues nada, el trabajo me ayuda mucho. El trabajo es lo que me da las energías y el deseo de estar siempre con los ojos abiertos. ¿Y cómo como Margarita Yourcenar. ¿Y cómo regresar cómo es estar en Miami? Porque tú que estás tanto tiempo aquí en París, nos comentabas que te habías ido para Canadá, vienes para acá, pero ¿cómo es estar aquí en lo que siempre llamamos, ¿no?, la cuna del exilio? Para que tú nunca te desconectas del tema cubano. Sí, fui a Canadá a una feria del libro, la feria Fry, el Festival Fry del libro en Monton, que es la parte también francesa cercana de Toronto. Y después de ahí vine para acá, pues me siento muy bien. Siempre uno se siente bien en Miami, claro, con tantos amigos. Y la invitación además es para hablar sobre un tema que me interesa enormemente, con el que siempre he hecho hincapié y un poco se ha dejado un poco de la mano, pero aquí en Miami siempre se encuentran personas que también entienden que la cosa más importante pues tiene que ver con la educación y con la cultura, ¿no? Antes de que se me olvide, happy birthday. Feliz cumpleaños, cumples mañana. Mañana. Sí, muchas felicidades. El sábado a las 10:30 de la mañana, en la Biblioteca Pública de Coral Gables, va a estar Zoe Valdés. Hay una suerte de conversatorio, diría yo, ¿no? Ella es la personalidad principal que va a participar, pero allí también va a estar Federico Mejer, Daniel Pedrera, Ángel de Fana, Ángel Cuadra y Santiago Álvarez. Y el tema es educación y literatura para una Cuba democrática. Sin que nos digas el final de la novela o el cuento, que has escrito ya 15 novelas, creo ya. Sí. ¿Y cuántos has escrito? Pues ya ni se ha perdido la cuenta. Perdiste la cuenta, bueno. Pero antes que nos cuentes el final, danos un adelanto. ¿Qué piensas de la educación y la literatura para una Cuba democrática? Bueno, yo creo que hay que cambiar muchas cosas. Yo creo que más del 80% hay que cambiar, sobre todo en relación a lo que han sido los programas educativos en Cuba en 60 años, ¿no?, que han sido antieducativos. Eso es lo primero, y además de eso, después es una labor muy más que va más allá de Cuba, porque hay una enorme confusión con todo lo que ha sido la educación en Cuba. Fíjate que los enemigos de la libertad en Cuba siempre te sacan aquello de que, que la revolución da la educación gratis y todo eso, lo cual es una gran falacia, ¿no? Entonces hay que siempre, yo digo, empezar por una especie de alfabetización importantísima dentro de la isla, pero también alfabetizar al mundo en relación a lo que ha sido la educación en Cuba. Y la cultura ni se diga, porque la cultura ha sido la manipulación constante de ese régimen para lavarse la cara frente al mundo. Todos esos festivales a los que envían los artistas, ahora mismo a Washington van a ir 200 artistas cubanos en representación no de ellos, sino del régimen castrista. Entonces todo ese tipo de manipulaciones que ha llevado el régimen durante 60 años al mundo, pues hay que revertir y hay que dar una visión de lo que es la verdadera cultura cubana, que no está en Cuba. La verdadera cultura cubana, a mi juicio, se encuentra en el exilio. Y justamente no cómo romper con ese mito, porque a nivel internacional, principalmente en América Latina, siempre Cuba se jactaba de tener la mejor educación y la mejor medicina. Y hoy en día sabemos con las nuevas generaciones de cubanos que están llegando que ha destruido justamente esto, ¿no? La parte cultural, la educación, la cultura general. Me acuerdo de la época de las bibliotecas independientes y que a los disidentes se reunían en las casas y tenían una pequeña biblioteca en la que podían compartir literatura que el régimen no lo permitía. ¿Cómo hacer hoy en día justamente para abrirles la cabeza, para proporcionarles mayor cultura general de lo que pasa en el mundo? Bueno, va a ser un trabajo lento y va a ser un trabajo difícil, pero hay que empezarlo ya. Yo siempre se lo he dicho a muchas personalidades del exilio, de que ese es un trabajo que se tiene que empezar incluso desde el exilio, porque desde Cuba yo no creo que las personas, los opositores que están dentro de Cuba, aun cuando Ramón Colás, lo de las bibliotecas independientes, hicieron un trabajo fabuloso,
17 bibliotecarios independientes fueron presos durante la primavera del 2003, la primavera negra de Cuba. Que eso demostraba que al régimen le afectaba que la gente tuviera acceso a la literatura. Le molestaba, pues eso fue un trabajo fabuloso que ellos hicieron, pero ese trabajo se ha parado, o sea, no se ha seguido haciendo porque implica un riesgo enorme de que le entren en las casas, de que les decomisen todo lo que puedan tener dentro de las casas, como hicieron en aquella época, que ya fíjate que ya eso de alguna manera pues no lo hacen, ya no entran en las casas como entraron en la primavera negra, que se llevaban computadoras, máquinas de escribir y todo eso a los periodistas independientes y a los bibliotecarios independientes, ¿no? Y de todo esto se va a hablar en esta actividad, este conversatorio, este próximo sábado a las 10:30 en la Biblioteca Pública de Coral Gables. Yo tengo la dirección aquí, es 3443 de la calle Segovia de Coral Gables. ¿En qué estás trabajando ahora? Yo sé que tú escribes 3 y 4 obras a la vez. ¿En qué estás ahora? Bueno, terminé una novela que va a salir muy pronto en España y en Francia, casi al mismo tiempo. En España va a salir en mayo, en Francia en septiembre, para lo que se llama la rentrée littéraire. Es una novela sobre los años 70 en Cuba, ¿te acuerdas? Fue el quinquenio gris, y cómo cómo vivió la juventud de esa época, la represión y el silenciamiento de una juventud, de una parte donde algunos de ellos pues tuvieron incluso que existir a través del cuerpo, a través del deseo y a través del enfrentamiento con sus propios cuerpos, ¿no? Es una novela muy directa, no es una novela hermética como Sangre Azul, ¿no? Es una novela que habla muy claro de lo que pasó en los años 70 y termina en el año 80, termina con Mariel. Después terminé por fin mi manuscrito de la novela de Fulgencio Batista y estoy tratando de ver con varias editoriales que están leyendo la novela, a ver en qué momento se publicará. ¿Cómo es a Batista? ¿Qué has aprendido de yo he aprendido muchísimo, he aprendido lo principal, que todo lo que nos hablaron de Batista era falso y mentira, una gran cantidad de mentiras, porque Batista fue un personaje, como siempre digo, controversial, pero fue un personaje una persona que le dio muchas cosas positivas a ese país. Cuando tú pones Fulgencio Batista en Google sale, bueno, lo de Wikipedia, pero sale una gran cantidad de artículos de Fidel Castro hablando en contra o siempre relacionado Batista con Fidel Castro, o sea, borrando lo que hizo Batista, que hizo muchas cosas positivas en ese país. ¿Tú crees que hubiera sido recordado de una forma, porque sí tiene, creo yo, entre la mayoría de las personas que tienen algún conocimiento sobre él, una imagen negativa, y sobre todo después del 10 de marzo de 1952? Si Fulgencio Batista no llega a dar ese golpe de Estado y pierde las elecciones, porque fue a días de unas elecciones, ¿no? que dirige ese golpe de Estado, ¿cómo hubiera sido recordado? Así como tiendes a verlo tú, o lo hubiera ido mejor, creo yo. Yo creo que a la altura en la que estamos, la comparación con el golpe de Estado se queda chiquito. Bueno, fue una dicta blanda, comparado con esto es una dicta blanda. Todo lo que ha pasado después, durante 60 años, crímenes, de exilio del 20% de la población, o sea, todo lo que sabemos, ¿no? Yo creo que esa es la comparación que hay que hacer y no decir que la consecuencia de lo que vino después fue el 10 de marzo porque es falso. Es absolutamente falso. Históricamente no se puede decir que un hecho lleve al otro. Yo tengo las imágenes y las he puesto varias veces porque logré comprarlas a los archivos franceses de cómo dio Francia la noticia del golpe de Estado, con imágenes de la gente celebrando en las calles, el pueblo celebrando en las calles, y diciendo el comentarista, el Fulgencio Batista ha dado un golpe de Estado sin derramamiento de sangre, las consecuencias y todo era una cosa como muy normal, como visto como muy normal desde Francia, desde afuera, desde Europa.